7. Restaurar el café fue bastante difícil. Después de 2 días completos de comer solo limpiar, Li-Wan decidió comprar los materiales él mismo y hacer la mesa y las sillas. La frustración de la abuela no duró mucho. Como una rusa que siempre ha enfrentado pruebas y tribulaciones, se levantó resueltamente y comenzó una nueva vida. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para cambiar el interior. En lugar del café desordenado, Lee-Won fue a la oficina de Lee-Won y le entregó un papel arrugado, y cuando ella dijo, Lee-Won estuvo de acuerdo de buena gana. La vieja mesa de madera estaba agrietada aquí y allá, y las patas no tenían la longitud adecuada, haciendo un ruido de traqueteo cada vez. La abuela quería una silla y una mesa resistentes hechas de metal esta vez. Puedo hacerlo, pero la madera no estaría caliente en invierno. Cuando Lee-Won cuidadosamente le dio consejos sobre el diseño que le había dado después de una cuidadosa consideración, pronto volvió a tener problemas. El invierno en Rusia fue lo suficientemente duro como para simplemente aplastar el deseo por el diseño de interiores. En Rusia, donde el viento del norte sopla desde hace más de 1 año y medio, el consejo de Lee-Won fue bastante efectivo. Al final, Lee-Won prometió hacer muebles nuevos cada vez que su abuela los necesitara y luego accedió a hacer una mesa y sillas de madera. Nikolai, que había estado enfermo durante 3 días después de haber sido golpeado con fuerza, apenas logró recuperar energías y participar en el trabajo. Es por mi culpa. Lo siento, abuela Ivana. La abuela le dijo sin rodeos a Nikolai, quien rápidamente se humedeció los ojos. Está bien, vodka roto o un hombre. Esa noche, Nikolai robó su dinero y compró un vodka de lujo para su abuela. Otros vecinos, que no pudieron salir por miedo, también donaron algo de dinero ayudando y recaudando dinero. La gente no dudaba en ayudarse unos a otros, a pesar de que tenían que vivir una vida dura y luchar. Todos los días. Gracias a esto, el café de la abuela fue restaurado a su apariencia anterior mucho más rápido de lo esperado. No nevó durante varios días, y el clima soleado y cálido continuó. La gente unió sus voces y se despidió de la abuela diciendo que era una buena señal. Lee-Won se levantó con una sensación de frescura, inmediatamente se cambió de ropa y bajó las escaleras. Era una repetición de la misma rutina todos los días. Durante el día, ayudó a reconstruir el café y preparó una prueba con Nikolai desde la tarde hasta la noche. Actualmente, la única forma que quedaba era informar la injusticia de la situación a través de un juicio. Había pocas posibilidades de ganar, pero Lee-Won decidió que nunca se rendiría hasta el final. Fue lo mismo con Nikolai. Aquellos que no tenían nada más que perder se unieron para ayudar a Nikolai y su abuela. Pero también hay demasiadas cosas que la gente que no tiene nada puede hacer. La clave era descubrir la corrupción de Sanov y probar que la tierra y las fábricas fueron arrebatadas injustamente, pero era difícil encontrar evidencia válida incluso después de correr con los pies desgastados, y no había nadie para testificar del lado de Lee. Ganó Nikolai. Fue una tarde, cuando el tiempo había pasado y el juicio no estaba lejos. Mientras cortaba el árbol para hacer la última mesa, Lee-Won pensaba en el juicio contra Sanov en su cabeza. ¿No sería genial si todo terminara con solo probar que los documentos fueron falsificados? Un documento que está claramente falsificado para cualquiera que lo vea no es suficiente evidencia. Incluso pensando en ello de nuevo, mi corazón se llenó de frustración. Era hora de cortar los árboles a toda prisa. Con un golpe, la vieja puerta se abrió y alguien entró. Aunque el negocio se detuvo, los aldeanos iban y venían de vez en cuando, por lo que Lee-Won levantó la cabeza sin pensar y luego se detuvo. Sorprendentemente alto, entró tambaleándose por la puerta principal, lo suficiente para la persona promedio, con la cabeza gacha. Gracias a esto, Lee-Won vio el palanquín frente a su rostro. Por supuesto, su cabello único fue suficiente para saber quién era. César. Lee-Won observó en silencio mientras enderezaba la espalda y miraba alrededor de la tienda una vez. El café, que estaba polvoriento por cortar y pegar madera, todavía estaba recibiendo una buena variedad. César, que había estado mirando la mesa de madera que hizo el mismo Lee-Won, movió la mirada. Fue entonces cuando se encontró con los ojos de Lee-Won por primera vez después de entrar a la tienda. Mucho tiempo sin verte. A César, quien lo saludó brevemente, Lee-Won lo fulminó con la mirada, mostrando hostilidad, en lugar de saludarlo cara a cara. ¿Qué está pasando? Sin embargo, Lee-Won, quien sin querer lo había escupido en un tono duro, no se atrevió a corregirlo. César continuó hablando sin ninguna reacción a la mirada desafiante que le dirigió. Tengo algo que darte. Probablemente querrás tenerlo. Entonces, Lee-Won dirigió su mirada al maletín que sostenía. El sobre bastante grueso estaba sellado herméticamente para que no se pudiera ver el interior. César abrió la boca mientras lo miraba con desconfianza con una cara poco dispuesta. ¿Estás en juicio contra Sanov? Por lo tanto, Lee-Won instó enojado a las siguientes palabras. Pero César no mostró ningún signo de prisa en absoluto, simplemente se lo tomó con calma.
Sería bastante difícil si el concejal fuera el oponente. Además, tengo conexiones con funcionarios de alto rango. Cuéntame sobre eso. Lee Wan miró fijamente hacia la puerta. Es como si te fueran a echar si aguantas más. Los ojos gris plateado de César revolotearon suavemente, como si estuvieran alegres. ¿Evidencia? ¿No la necesitas? Como un pescador lanzando un cebo, Lee Wan se detuvo ante la tentadora voz. César habló en un tono relajado. Queda evidencia de toda corrupción. Nos aferramos a las debilidades de los demás por miedo a que el otro nos traicione. César levantó el maletín con ligereza. Eso es exactamente para lo que lo usas. La expresión de Lee Wan cambió. ¿La corrupción de Svanov está escondida en ese sobre? En un juicio desfavorable, donde era probable que incluso el jurado hubiera sido sobornado, la evidencia era más urgente que cualquier otra cosa. La siguiente pregunta fue por qué el hombre de repente estaba haciendo esto. Si es cierto, eso debe haber sido exactamente lo que quería Lee Wan. Con una expresión momentánea de anhelo en su rostro, César recordó una leve sonrisa como si supiera que lo haría. Si quieres tenerlo, cámbiate de ropa en 20 minutos y baja, porque es difícil con ese atuendo. César miró los viejos y polvorientos vaqueros y la camisa que llevaba Lee Wan, dijo César. Se acabó el tiempo de reserva. ¿Reserva? Desconcertado, César respondió rápidamente a Lee Wan, quien le preguntó qué había dicho. Cenamos juntos y hablamos. Lee Wan inmediatamente frunció el ceño, pero la reacción de César no cambió. Miró su reloj de pulsera. Quedan 19 minutos. ¿Cómo puedo confiar en ti? No uso el mismo truco 2 veces. César, que simplemente había pasado por alto las sospechas de Lee Wan, inclinó la cabeza. ¿No es esto necesario? Al verlo sacudir papeles gruesos frente a sus ojos, Lee Wan se mordió el labio. César agregó a Lee Wan, quien se giró con una palabrota en voz baja. Te maldije, así que lo reduciré a 10 minutos. Maldita sea, no seas ridículo. ¿A quién le gusta? 5 minutos. César respondió de inmediato y se dio la vuelta. Me voy en exactamente 5 minutos, así que si necesitas pruebas, encárgate de ellas. Y odio esa ropa fea. Vístete con lo mejor que tengas. César, quien escaneó todo el cuerpo de Lee Wan como si estuviera disgustado, abrió la puerta y salió. Me voy en exactamente 5 minutos. Como para probar sus palabras, al verlo ir directamente al auto que esperaba, Lee Wan se tragó las palabrotas y corrió escaleras arriba. Exactamente 5 minutos después, Lee Wan, quien logró subirse al auto de arranque, se dirigió a un gran restaurante en la ciudad. Vi el edificio varias veces al pasar, pero fue la primera vez que supe que era un restaurante. A menudo se pueden encontrar edificios, estructuras y cosas notablemente gigantes en Rusia, que tiene la mentalidad de lo grande es mejor, pero era la primera vez que un restaurante a una escala tan grande. Bienvenido, Zar. El hombre que se inclinó cortésmente parecía ser el gerente del restaurante. Fue sorprendente que llegara hasta la entrada y lo guiara a su asiento, pero era la actitud de César como si fuera demasiado natural que lo guiaran y se movieran junto con su guía. Después de todo, fuera de la nieve de la mafia gigante, estarás atrapado en un lago congelado en el frío invierno y tendrás que esperar a que llegue la primavera. El gerente señaló la mesa con una sonrisa amistosa a Lee Wan, quien había pensado sarcásticamente en su corazón. Tan pronto como me senté en la silla que el empleado que me seguía, el gerente que entregó el libro de menús desapareció junto con el empleado. En el interior del restaurante, tan grande como parecía desde el exterior, muchas personas que vinieron a disfrutar de su comida estaban sentadas en mesas llenas. El número escrito al lado del menú era equivalente a los gastos de manutención mensuales de Lee Wan, pero para las personas reunidas aquí, sería solo un número para una comida. Lee Wan miró la figura familiar de César eligiendo vino antes de comer. Mientras levantaba la cabeza, el empleado que esperaba a un lado se acercó rápidamente e inclinó su cuerpo. César, que pidió el vino Petrus de 1982, miró a Lee Wan. Como te gusta, Lee Wan solo frunció el ceño ligeramente. De hecho, si bebió varios miles de rublos de vino o agua fresca, no hizo mucha diferencia para él. Lo importante ahora era la información que tenía el hombre. ¿Qué diablos hay en ese sobre? Tenía curiosidad, pero después de dejar el abrigo en la entrada del restaurante, me di la vuelta y encontré que no había nada en la mano de César. Lee Wan estaba nervioso, pero decidió esperar y ver. Si es un gran problema, perforaré tu arteria carótida. Mirando el cuchillo sobre la mesa, César abrió la boca. El vino georgiano es bueno, pero me gusta el vino francés. Como si fuera lo que piensas, César miró fijamente a Lee Wan. Lee Wan respondió con una cara hosca. No sé mucho de vino. Había una teoría de que el vino georgiano fue el primer vino del mundo. ¿Qué opinas? Lee Wan frunció el ceño. ¿Cambia el sabor si lo conoces y lo comes? César dijo con entusiasmo.
Porque la diversidad de los sentidos es proporcional a la cantidad de conocimiento. Cuanto más sabes, más sensible te vuelves. Era el sonido de un fantasma comiendo mierda. Li Wan tiene dolor de garganta porque quiere decirle que apague el sobre de inmediato porque puede vivir sin distinguir entre vino y tal. Sin embargo, César siguió hablando de vino como si hubiera olvidado por completo por qué había traído a Li Wan a este lugar. Si lo bebes uno al lado del otro, definitivamente puedes sentir la diferencia en el sabor. ¿No tiene cada vino su propio carácter? Los vinos franceses son elegantes pero exigentes. El vino americano es duro pero fuerte. ¿Cómo es el vino georgiano? Al principio es plano y duro como una virgen obstinada, pero una vez que te acostumbras, es como un yogo insustituible. Justo a tiempo, el personal regresó con vino de Petrus. César, que revisó la etiqueta, asintió después de una ligera degustación. Cuando se concedió el permiso, el empleado sirvió vino en la copa de Lee Won y luego retrocedió de nuevo. Dijo César, levantando la copa ligeramente como si estuviera brindando. Disfrutar. Cocinar también es un arte. No parece saber que el arte era coto exclusivo de la burguesía. Pensando en su corazón, Li Wan se llevó el vino a la boca en silencio. Desafortunadamente, los autos deportivos son inútiles en Rusia. Nieva de vez en cuando y soplan fuertes vientos, pero es muy difícil sin techo. Pero sigo comprándolo. Incluso ampliar el garaje para un automóvil en el que no viajaré. Bien, vamos, dame el sobre. Lo había sentido antes, pero era un hombre que puso a prueba el final de la paciencia. Durante la comida de 1 hora, César ni siquiera mencionó el papeleo. El vino fue solo el comienzo. Después de pasar de hablar de fútbol a hablar de la herencia y del escritor que recientemente ganó el premio Nobel, ahora es la historia de un superdeportivo que verá al menos una vez en su vida. Lee Wan agarró la esquina de la servilleta y apenas resistió el impulso de empuñar el cuchillo contra César. Sus ojos seguían mirando alrededor de los de César. ¿Dónde diablos lo pusiste? Lee Wan soltó sus elogios por el auto europeo de César a través de una oreja y luchó por reprimirse, quien quería agarrar el sobre de inmediato. Cuando hablábamos de fútbol después del vino, hacíamos una pausa, pero seguíamos adelante. También fue porque pensé que era cortés responder a una conversación hasta cierto punto ya que acepté una comida. Pero ahora era aburrido. Lee Wan, que ha llegado al límite de su paciencia, decidió no aguantar más a César si sacaba a relucir un tema nuevo y lo postergaba. Postre. Pensé que había terminado, pero me equivoqué. Desafortunadamente, el menú especial del restaurante, el postre, constaba de solo 5 platos. Cuando salió el primer postre, helado, César abrió la boca. El origen del helado es. Al mismo tiempo, Lee Won saltó del lugar. La servilleta en su regazo cayó al suelo, pero él la ignoró. Para César, que dejó de hablar y lo miró, Li Wan habló con voz fría. Si no me das los papeles, no hay razón para pasar tiempo contigo de esta manera. Iba a volver a mi decisión original, pero el empleado que estaba allí se me acercó de inmediato y me entregó un sobre a César. Mientras Li Wan se detenía y miraba, César tomó el sobre con una mano y lo miró. Aquí está. Cuando Li Wan se inclinó sobre la mesa y trató de arrebatárselo, César simplemente sacó su brazo y lo destruyó. No gratis. ¿Son suficientes las torturas que ha sufrido? Cuando Lee Won levantó las cejas y lo miró, dijo César. Si me besas, te lo doy. Durante las horas nocturnas más concurridas, el famoso restaurante se llenaba de comensales y personal. También hubo muchas miradas de personas espiándolos a los dos en un ambiente extraño. ¿Qué puedo hacer? César entrecerró los ojos. Lee Won no dudó. De pie con la mesa en el medio, Li Wan se reclinó y presionó los suyos contra los labios de César. Quería sentir los labios suaves y elásticos tocando los bien cuidados de César, y luego los presionó suavemente. Involuntariamente, César cerró los ojos. Cuando salió un suspiro como un suspiro, la mano de Li Wan arrebató el sobre que sostenía César como si lo arrebatara. Y el beso se acabó. Li Wan se levantó con entusiasmo y miró a César con un rostro inexpresivo que no era diferente de lo habitual. Luego se detiene. Después de dejar un breve adiós, inmediatamente se dio la vuelta y salió del restaurante. Todo lo que quedó fue César y los hombres que los miraban con asombro. Una sonrisa apareció lentamente en los labios de César, quien miraba en silencio la espalda de Lee Won. El vacilante y observador personal se acercó con cautela, limpió el tazón vacío y colocó el siguiente postre frente a César. Una deliciosa jalea marinada en vino fue colocada frente a él. Sin tocar el postre, César sacó un cigarro del interior de su chaqueta y lo encendió. El humo ahumado penetró profundamente en sus pulmones. También eres divertido. Una sonrisa que fue más satisfactoria que nunca permaneció en su rostro mientras exhalaba humo con calma. Dios mío, eres increíble. Tan pronto como salió del juzgado después del juicio, Nikolai gritó de emoción. Para él,
que incluso contemplaba el suicidio con el presentimiento de la derrota absoluta. El juicio de hoy estaba realmente cerca de un milagro. Li Wan sonrió y le advirtió que no se tranquilizara, pero un sentimiento complicado permanecía en su interior. Los documentos que César le entregó fueron asombrosos. Aunque ya fue hace 10 años, Sanov usó el mismo método que esta vez para tomar terrenos y edificios de otras personas. La evidencia del mal ha permanecido tan clara. La persona que creó los documentos falsificados, el procedimiento que se tramitó en un instante sin ninguna sospecha, e incluso la familia que perdió la vida en las dificultades como resultado. Todas las pruebas eran claras. Por supuesto, si hubieran tenido todos estos documentos en ese momento, lo habrían perdido todo. Incluso después de 10 años, era difícil estar seguro de la victoria. Aún así, Rusia era un paraíso para la corrupción. Sin embargo, era cierto que la luz del sol del tamaño del agujero de una aguja fluía desde el profundo túnel. Ahora es el comienzo. Come más fuerte. Habrá amenazas inimaginables en el futuro. Está bien. Nikolai asintió firmemente con una cara aún recordada. En ese momento, Sanov salió con los abogados. Miró a Nikolai y Li Wan con ojos temerosos una vez, y pronto desapareció de la vista mientras caminaba por el pasillo con paso acelerado. Pues bien, hoy. Sí, fue mucho trabajo. Tengo que ir y decirle a mi esposa. Gracias, muchas gracias. Nikolai saludó uno tras otro y rápidamente se dio la vuelta y corrió como si volara. Li Wan, que miró hacia atrás, pronto sonrió con amargura. Estaba pensando en prepararme para el próximo juicio. Bueno, un día estará bien. Li Wan pensó e inmediatamente lo siguió y salió del juzgado. Es solo el comienzo, pero no estuvo mal para empezar. El problema es que el futuro es más grande. Esa era toda la evidencia que había preparado. ¿La corte se pondrá del lado de Nikolai con eso? Li Wan, que había suspirado involuntariamente, de repente sintió su mirada y levantó la cabeza. Un elegante sedán estaba parado al costado del camino donde la luz del sol se asomaba. La ventana del auto polarizada hacía difícil incluso saber si había alguien adentro, pero instintivamente podía sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche me resultaba familiar. De repente, mis pasos se hicieron más lentos. La ventanilla del auto bajó en silencio frente a Li Wan, quien se acercó lentamente a él. Hola, señor abogado. El hombre de color plateado que hablaba con voz relajada sonrió. ¿El resultado de la prueba no es bueno? Li Wan respondió sin tratar de ocultar su expresión desagradable. Este es solo el comienzo. Oye, eso es un largo camino por recorrer. César, que inventó su tono de voz como si estuviera triste, escuchó algo. Sería útil tener algo como esto. Li Wan se quedó quieto sin decir una palabra. Lo sabía sin siquiera preguntar. Debe haber sido algo que Nikolai necesitaba desesperadamente en este momento. Se oyó un sonido sordo de la puerta que se abría desde el interior del coche cerrado. Miró la puerta del coche que se abría suavemente. César lo miró con una sonrisa. Como que hacer ampliamente. Después de un rato, la puerta del auto se cerró y Li Wan dejó el asiento en el auto de César. 8. Inteligente. Al escuchar el golpe, Li Wan levantó la cabeza. Después de esperar un rato, fue la abuela del dueño quien abrió la puerta. Descansar un poco. La abuela trajo galletas caseras y té y se los regaló a Li Wan. Se levantó apresuradamente y recogió la bandeja, pero no tenía dónde ponerla. Cuando miré los escritorios y los pisos llenos de papeles, materiales y libros con cara de perplejidad, la anciana también chasqueó la lengua. Naturalmente, ella se encogió de hombros con el presentimiento de las molestias que se derramarían. ¿Dónde puedo guardar esto? Señalando una cama llena de papeles, preguntó la abuela. Li Wan recordó el contenido como la ubicación del documento y asintió. Sí, si lo empujas. La abuela apartó los papeles con una mano más cautelosa que de costumbre. Li Wan, quien apenas preparó un lugar para colocar la bandeja, suspiró aliviado y la miró. Gracias. La galleta cruda no tenía la forma adecuada. La abuela le preguntó a Li Wan, quien tomó uno de ellos y se lo metió en la boca. ¿Queda mucho? Li Wan bebió el té caliente que ella trajo y se aclaró la boca antes de responder. Debido a que el proceso del juicio es largo. Lo estaba esperando. Nikolai debe haber estado muy cansado. Asintió ante las palabras de su abuela. La mayoría de las personas caen exhaustas durante el proceso del juicio. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta el veredicto. Sanov realmente estaba haciendo el último movimiento. Lo golpeó duramente con evidencia clara, pero sin embargo, el resultado fue impredecible. Necesito uno decisivo. Li Wan masticó la galleta lentamente con una cara seria. Solo había una cara que me vino a la mente. César. Al final de cada juicio aparecía y entregaba las pistas necesarias o pruebas concluyentes, una por una. Sus acciones, que continuaron como un hábito, hicieron que Li Wan esperara al siguiente.
aunque no es muy agradable. Fue irresistible. Porque él era el único que podía dar pruebas convincentes de la corrupción y el absurdo de Sanov. El problema es que no es gratis. Todo en el mundo tiene un precio. Fue una experiencia que había hecho innumerables veces en mi vida. Una vez más, Li-Wan buscó pistas rastreando el paradero del secretario despedido de Sanov, del que César le había informado. Ya se había ido al extranjero, pero el resto de la familia reveló implícitamente que había habido algún tipo de trato entre él y Sanov. Usando esto para indagar un poco más, sería evidencia circunstancial de soborno. Pero corrí y medité hasta que mis pies se cansaron, pero no pude encontrar una manera de resolver el trabajo de Nikolai de una manera genial. Se dice que un campeón es derribado por el jab, pero el jab solo no funciona. Necesito el último contador. Li-Wan pensó y volvió a arrugar las arrugas profundas en su frente. Inteligente. Al sonido de la llamada, César levantó la cabeza. Lyudmila entró con una expresión incómoda e informó. Tengo una visita. César de repente recordó la ridícula conmoción del día anterior ante la voz que se desvanecía sin confianza en sí mismo. Mirando detrás de ella, el visitante agitó su mano con una cara brillante. Hola, hermano. Era Dmitri. Se acercó a César, quien solo lo miraba fijamente sin decir una palabra, y sonrió como siempre. Es una decepción. ¿A quién has estado esperando? Lyudmila dio un paso atrás y miró la expresión de César, pero no pudo decir que era diferente de lo habitual. Cuando inclinó la cabeza y cerró la puerta, César solo abrió la boca. ¿Qué sucede? Sin contacto. ¿Alguna vez te llamé? Sentado pacíficamente en el largo sofá, sacando un cigarrillo, Dmitri miró a César. Como la mayoría de la gente, César compartía una sala de estar y una oficina. Pocas personas se atrevían a entrar así en la oficina y tomar asiento para él. Dmitri siempre llegaba así a la oficina, seguro de que era especial para César. Siempre hacía que el rostro de César frunciera el ceño, pero nunca fue sancionado. Pero hoy fue diferente. Haga una cita a partir de ahora, porque estoy ocupado. Si no estás aquí, puedo jugar con Lyudmila. Entonces haz una cita con Lyudmila. Dmitri, que estaba a punto de inhalar el humo, se detuvo y lo miró. Una expresión desconcertada era claramente visible, pero César continuó hablando con indiferencia. Tengo una cita a partir de ahora. ¿Qué horario debe haber estado vacío hoy? En lugar de responder, Dmitri agitó su cigarrillo hacia César, quien frunció el ceño hacia la puerta. No es Lyudmila. César se dirigió inmediatamente al teléfono. Te habría dicho que no pincharas. A la voz tranquila, Dmitri respondió con naturalidad. Acecharte es la alegría de mi vida. César se levantó sin decir nada más. Encontrar y eliminar a los espías instalados por Dmitri ahora se ha convertido en parte de la vida. Si lo elimino de todos modos, lo instalaré de nuevo, así que no tuve más remedio que dejarlo solo. Por eso, César, que pensaba que la KGB estaba enfadada en su corazón, se puso la chaqueta del traje que colgó en silencio. ¿Me estás dejando? Incluso si un chico de más de 190 finge ser lindo, no funciona. César acarició en silencio la cabeza de Dmitri con una mano y salió de la oficina. Dmitri se encogió de hombros, alborotando su cabello despeinado, pero no lo siguió. Lyudmila, que se miraba en el espejo y se pintaba los labios con esmero, se levantó bruscamente, sorprendida por la aparición de César saliendo de la oficina. Gracias a esto, el lápiz labial rojo se deslizó por todos sus labios, pero César pasó junto a ella a grandes zancadas, aparentemente desinteresado. Yuri se paró frente al sedán que esperaba. Tan pronto como vio la aparición de César, se acercó a él rápidamente e informó algo, y César asintió. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras miraba el reloj en su muñeca. Es hora de alimentar al tigre hambriento. Cuando apenas terminó la prueba y salió, el rostro de Nikolai se oscureció hasta el punto de ser casi gris. Era evidente que estaba cansado de la batalla interminable. Por otro lado, el rostro de Sanov, que salió tarde, estaba lleno de confianza. Sanov, quien sacó a los abogados con una mano en el hombro de Nikolai y lo animó en silencio, se burló de Sanov sin dudarlo. Es como dicen, son todos ustedes los que se cansan de huir de todos modos. Cuando Nikolai miró su espalda sin problemas, Li-Wan dijo con una cara seria. No debes rendirte ahora. No te lo dije desde el principio, la prueba es lo más importante, lo que dura más. Mantente fuerte, un niño nacerá pronto. La esposa a término esperaba ansiosamente los resultados en casa. Li-Wan vio felizmente como Nikolai apenas recuperaba su energía mientras pensaba en su amada esposa y el niño que iba a nacer. ¿Te gustaría cenar en mi casa? Tu esposa te estará esperando. A sugerencia de Nikolai, Lee Won negó con la cabeza. Lo siento, necesito averiguarlo debido al juicio. Está sufriendo mucho por mi culpa. Lo lamento. Poco después, en su rostro muerto, deliberadamente sonrió brillantemente. Por supuesto,
Ese es el trabajo de un abogado. No importa. Palmeando ligeramente su hombro, Li Wan salió juntos de la sala del tribunal. Lee Wan, quien sin querer miró a su alrededor, fue testigo de una vista inesperada. Un sedán familiar estaba de pie, junto a la carretera. Lee Wan pronto dirigió su atención a Nikolai y habló. Tío, ¿puedo irme a casa solo? Tengo asuntos que atender a partir de ahora. Nikolai asintió sin reaccionar. Es un trabajo muy duro para mí. No digas cosas así. Lee Wan, quien compartió un ligero abrazo con una sonrisa amarga, se movió hacia el sedán cuando Nikolai le dio la espalda para subirse al tranvía. Sin esperar a que el conductor se bajara, abrió la puerta del auto y se deslizó dentro del auto, y el conductor lo encendió inmediatamente. El olor acre de los cigarros, que ahora es bastante familiar, flotaba en el auto. Miró a un lado y tomó el cigarro largo que César estaba quemando de su boca y habló. Pareces bastante cansado. Es una pelea larga. No recuerdo quedarme dormido después de que comenzó el juicio. Era una siesta continua todos los días. Es inevitable, porque a diferencia de Sanov, que tiene un gran bufete de abogados extranjero detrás de él, aquí solo hay un abogado. Nikolai también estaba ayudando mucho a Nikolai con las tareas del hogar, pero al final la mayor parte del trabajo lo hacían dos personas. Era natural estar cansado. Fue cuando suspiró involuntariamente mientras se enterraba profundamente en el asiento de cuero del sedán, que era más cómodo que su propia cama. Tengo una petición para ti. Cuando Lee Won puso los ojos en blanco y miró hacia un lado, César lo miró con ojos delgados. La tarifa es alta. Yo no trabajo en la mafia. César parpadeó, fingiendo estar sorprendido por la respuesta que llegó de inmediato sin pensar por un momento. ¿No es solo una negativa sin siquiera pensarlo? Lee Won miró al frente. De todos modos, no lo hago. César se llevó el cigarro a la boca. Una llama roja se elevó del cigarro que fue aspirado lentamente. Exhalando lentamente un humo nebuloso, César habló de nuevo. Parece que el juicio se está alargando. Había un humo espeso que salía del interior del coche. César dijo, añadiendo un acto más a la misma. ¿Quieres una prueba de que se puede terminar de una vez por todas, no? Ante la tranquila pregunta de César, Lee Won volvió la cabeza. Los ojos gris plateados que lo miraban con ojos delgados ya le eran familiares. Ojos que piden una ganga. Lee Won levantó las cejas con sospecha. César se volvió y lo miró. Ha sido un rifle hasta ahora, pero esta vez es una bazuca. César, deliberadamente enfurruñado, continuó hablando lentamente. Si aceptas mi búsqueda, también podrás obtenerla. Lee Won no habló fácilmente esta vez. Solo miró a César con el ceño fruncido que revelaba sospecha. Estaba agitando un atún gigante frente a un gato hambriento. Lee Won se mordió el labio. No quise ser pretencioso. En cualquier caso, gracias a las pruebas que le dio César, era cierto que el juicio apenas había avanzado, y era un hecho que ambas partes sabían bastante. A juzgar por la experiencia hasta el momento, la bazooka de la que habla César no puede compararse con la evidencia hasta el momento. Estaba claro que se convertiría en un material decisivo que podría ganar el juicio de una vez. Pero Lee Won simplemente mantuvo la boca cerrada. Dijo César, llevándose tranquilamente el cigarro a la boca. No es una elección más fácil que elegir si ser comido por leones o ser enterrado vivo. A través del espeso humo de los cigarros, los dos se miraron sin decir palabra. De repente, el auto llegó al departamento donde vivía Lee Won. El auto redujo lentamente la velocidad y se detuvo poco después. Pensemos. César sacó una pequeña nota de su bolsillo y la puso en el bolsillo del abrigo de Lee Won. Poco. Después, la puerta del asiento trasero se abrió con un clic. Lee Won, quien se detuvo por un momento, inmediatamente agarró su bolso y se dio la vuelta. Por un momento. Ante la voz repentina, Lee Won se dio la vuelta involuntariamente. César se llevó a la boca un cigarro ligeramente quemado y sonrió. ¿No vas a darme un beso de despedida hoy? Lee Won le advirtió con un rostro inexpresivo hacia él, quien miraba hacia adelante con los brazos abiertos. No subas. Con una voz fría, inmediatamente se dio la vuelta y salió del auto. De repente, escuché una risa desde atrás. Lee Won sacó una nota y trató de tirarla, pero el auto ya se había escapado. Lee Won arqueó las cejas y miró la parte trasera del auto alejándose. Todavía le quedaba una nota arrugada en la mano. Podría haberlo tirado al suelo, pero dudó por alguna razón mientras pensaba en ello. Lee Won, quien se quedó allí por un rato, eventualmente volvió a guardarlo en su bolsillo y caminó hacia la casa con un sentimiento más complejo que nunca. Ven aquí. La anciana que estaba limpiando la mesa lo encontró por la ventana y abrió la puerta primero. Lee Won sonrió como siempre y la besó en ambas mejillas. Estoy en casa. Está bien, ya es la cena, lavar y bajar la cena de esta noche es muy sustanciosa. Lee Won,
que es muy consciente de las estrictas condiciones de vida, lo miró desconcertado y su abuela continuó. La esposa de Nikolai te envió carne de cerdo para agradecerte. Lee Won solo la miró sin decir una palabra. La abuela siguió haciendo pan, afanosamente. Dijo que se sentaría en la calle si perdía en la corte y que no sabía cómo vivir en el futuro. Te lo dije porque pareces preocupado. Eres el mejor abogado de Rusia, no, del mundo, así que estoy seguro de que ganarás. No es así. La abuela volvió la cabeza y miró a Li Wan. Ante la luz de confianza claramente revelada en su expresión contundente, Li Wan sonrió torpemente pero no pudo responder. Subí las escaleras que crujían lentamente, a diferencia de lo habitual. Tan pronto como abrió la puerta, se sentó en la cama en lugar de quitarse el abrigo. Vacilando, Li Wan metió la mano en el bolsillo y sacó una nota. Un número desconocido estaba escrito allí. Miró hacia abajo y lo tiró a la basura. No podía concentrarme en la sensación particularmente perturbadora desde la mañana. Li Wan, que estaba preparándote para refrescarse la cabeza, salió de la cocina al oír el timbre del teléfono. Era una llamada de Nikolai. Es hora de trabajar en una fábrica, ¿qué está pasando? Contestó el teléfono con algún tipo de mal presentimiento. Sí, tío. ¿Qué? Oye, algo anda mal, ven aquí. La voz de Nikolai era tan urgente que estuvo a punto de llorar. Antes de que Li Wan pudiera siquiera preguntar por qué, gritó. La fábrica está cerrada. En un instante, el cuerpo de Lee Won se endureció. La fábrica está cerrando, ¿qué quieres decir? El susto no duró mucho. Rápidamente encontró la razón, sacó su abrigo y dijo. Iré ahora. Era como si la gente clamara por el teléfono colgado. No debería ser gran cosa. Recé mientras bajaba las escaleras de 2 o 3 a la vez, pero Li Wan sabía mejor que nadie que la situación no iba bien. Un mal presentimiento nunca salió mal. Quizás se deba al instinto humano de ser más sensible a la infelicidad que a la felicidad. Li Wan los miró fijamente frente a la fábrica, que se había convertido en un desastre con gritos y clamores. La puerta de la fábrica estaba firmemente cerrada. Las 2 letras, cerradas, escritas en gran pintura roja no se apartaron de mi vista. Pero este no era el momento de quedarse quieto. Los hombres de traje se esparcieron por todo el lugar, gritando y corriendo hacia Nikolai y el personal, empujándolos y agrediéndolos sin piedad. Incluso la esposa de Nikolai, que estaba haciendo el trabajo de oficina, fue sacada a término y eyaculando ante ellos. Tío Nikolai. Li Wan se acercó a él rápidamente al verlo gritar y caer. Nikolai, que recibió un golpe en la cara de frente, se cayó, sangró por la nariz y no pudo ponerse de pie. Lee Won protestó de inmediato. ¿Qué es esto? El hombre que golpeó a Nikolai miró a Lee Won, en lugar de explicarlo, también trató de golpearlo con el puño. Apenas resistiendo el puño que estaba a punto de salir, Li Wan solo se evitó a sí mismo. No importa cómo los miraras, los hombres no parecían mafiosos. Si golpeas a un civil, tu espalda es molesta. Primero, era importante entender la situación. Bastardo, ¿qué eres? Gritó con voz aguda al hombre que estaba a punto de empujar a Li Wan de nuevo escupiendo lenguaje abusivo. Soy abogado, señor Nikolai. ¿Qué es esto ahora? ¿Quién diablos eres tú? Hizo una pausa cuando dijo que era abogado. Pero nunca hubo una cara de vergüenza. Dijo el hombre, mostrando claramente su expresión de que simplemente se molestó. Es una orden del alcalde. Cierra la fábrica. Con retraso, Li Wan se dio cuenta de que eran funcionarios de la ciudad. Creo que el senador Sanov no tendría derecho a hacer eso. ¿No es claramente ilegal cerrar una fábrica arbitrariamente mientras aún está en juicio? Voy a llamar a la policía. No sé, esto es una orden. Ahora, ¿estás bien? Vamos, apágalo. El hombre gritó mientras empujaba los papeles arrugados hacia Lee Won. A regañadientes, el rostro de Li Wan se contrajo cuando dio un paso atrás y miró rápidamente los documentos. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Es cierto ese documento? A la pregunta apresurada de Nikolai sin dudarlo, Li Wan respondió con una cara pálida. Sí. La voz salió áspera, como atrapada en las cuerdas vocales. Es real. Se oyó el sonido de un graznido, una sentadilla. Hubo peleas entre los trabajadores de la fábrica y los hombres que intentaban entrar a la fábrica por todos lados. Gritos y llantos resonaron, pero por supuesto pertenecían a los trabajadores. Li Wan se mordió el labio mientras sostenía el documento. No hubo vicios de procedimiento. No había nada que Li Wan pudiera hacer tampoco. ¡Oh! Un grito de una mujer arrugada vino de entre los hombres rudos. Dándose la vuelta reflexivamente, la esposa de Nikolai, retorciéndose en su estómago, apareció a la vista. Contemplando a Nikolai, se agarró la nariz ensangrentada y salió corriendo. Cariño, Ana. Señora, ¿está bien? Lee Wan también gritó con urgencia y corrió, y ella, que había estado sentada,
parpadeó con los ojos muy abiertos. Cariño, el niño. Al mismo tiempo, los ojos de Nikolai y Lee Won se dirigieron a su estómago. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su ropa de maternidad estaba mojada. El líquido amniótico ha estallado. El llanto del niño que salió antes de la fecha prevista fue leve. Nikolai miró el pequeño cuerpo que apenas ocupaba un brazo durante mucho tiempo. Buen trabajo, tú. Sintiendo pena por la apariencia demacrada de su esposa, Lee Won observó en silencio a Nikolai tomar su mano. Cuando salió de la habitación después de felicitarlo, Nikolai parecía más cansado que nunca. Señor. Lee Won colocó una mano sobre su hombro para alentar su coraje. Voy a mirar más de cerca y protestar. El juicio aún está en curso, y tal orden es un abuso de poder por parte de un legislador. Si esto se sabe, probablemente resonará con el jurado. Bueno, sí. La voz de Nikolai aún era débil. Cuando Lee Won intentó abrir la boca de nuevo, habló primero. Sé lo que quieres decir. Sé que has estado trabajando duro todo este tiempo. Sí, tienes que ser fuerte. Ahora que incluso un niño ha venido al mundo, no puedo sentarme así. Tenemos que aguantar, tenemos que ganar. La voz de Nikolai tembló levemente. Es difícil. Nikolai cerró los ojos. Me pregunté si la mano áspera y dura del hombre se quedaría un rato alrededor de los ojos húmedos, pero no sabía cómo irme. Lee Won se quedó sin palabras y simplemente puso una mano sobre su hombro y permaneció en silencio. El sonido de pasos entrando y saliendo del pasillo hace eco. Lee Won se quedó allí y miró la desesperación de Nikolai y no pudo hacer nada. Un silencio de muerte cayó en la habitación. Lee Won estuvo sentado en la cama, inmóvil durante varias horas. No importa cuánto pensara y pensara, solo había una manera. Después de respirar hondo, se puso de pie antes de cambiar de opinión. Sus pasos iban hacia el bote de basura, pero su estado de ánimo estaba en el fondo. De mala gana, Lee Won, que había estado hurgando en el interior con un bote de basura, de repente frunció el ceño. Con retraso, se dio cuenta de que había vaciado la basura por la mañana. Inmediatamente, la cara de Lee Won se volvió dura. Maldita sea. Lee Won pateó el bote de basura. ¿Qué hacemos? Un gemido de dolor emanó de su garganta. Cerrando los ojos y dejando escapar un suspiro a fuego lento hacia el techo, tomó una decisión y buscó algo más esta vez. Lee Won, que apenas encontró una tarjeta de presentación en la pila de archivos, presionó el botón más rápido que mirar el número por un momento. De repente, me pregunté qué pasaría si este número fuera un no. Pero no hubo tal cosa. Sí, gracias por llamar. Esta es la secretaría. Hizo una pausa y luego abrió la boca. Este es un abogado que conocí el otro día. Me gustaría hablar con César-san. Lyudmila pareció tragarse el aliento por un momento, pero olvidó las palabras de la guía y presionó el botón a toda prisa. Se escuchó un sonido de timbre monótono, y después de un rato la voz de espera continuó. ¿Qué hiciste con el número que me diste? Me sorprende que llames a la oficina. Con una voz para nada sorprendente, César sarcásticamente. Que Lee Won hubiera tirado el memorándum era un tono que ya había adivinado. Lee Won se dio la vuelta sin responder. Comisión, la aceptaré. No puedes simplemente matar o hacer que alguien muera. Podía sentir a César riéndose en silencio. Sin alargarlo demasiado, dijo. Enviaré el coche a casa mañana. Me pregunté si ese sería el final, pero añadió César, como si pensara que era demasiado tarde. No es ilegal. Después de esas palabras, el teléfono realmente colgó. Lee Won miró su teléfono celular y dejó escapar un suspiro tembloroso. La elección ha terminado. Ahora solo queda la acción. 9. César no dijo la hora. Lee Won no hizo esfuerzos innecesarios para volver a llamar y preguntar a qué hora enviar el automóvil. No puede haber tal cosa como un hombre tan minucioso como César que se olvidó y no habló. Puedes pretender deliberadamente que lo olvidaste. Están deseando ver aparecer el coche presas del pánico en cualquier momento. Por supuesto, Lee Won no tenía intención de perder el tiempo en cosas tan innecesarias. Después de permanecer en el hospital con Nikolai hasta el amanecer, Lee Won se durmió y bajó las escaleras a la misma hora que de costumbre. Después de tomar un desayuno sencillo con su abuela, volvió a su habitación y se concentró en prepararse para el juicio de Nikolai nuevamente. No sabía qué me daría César, pero aparte de eso, tenía que prepararlo todo a la perfección. Mientras estaba ocupado buscando precedentes y materiales, y reflexionando sobre los resultados del juicio anterior, pasó el tiempo y llegó el mediodía. Hey Mira. Cuando la abuela le tocó el hombro, mostrando un signo de vacilación, Lee Won estaba lo suficientemente concentrado como para tragarse el aliento por la sorpresa. Mirando a Lee Won con los ojos muy abiertos, la abuela sonrió amargamente. Ha llegado un invitado. Ah, sí. En ese momento, Lee Won asintió y revisó el lugar que estaba mirando. Poniéndose el abrigo y bajando las escaleras,
los hombres de César familiares se pararon allí. ¿No vas a salir a almorzar? Cuando Li Wan se dirigió a la pregunta de su abuela, su subordinado habló primero. ¿Estás esperando? Era una voz que claramente mostraba impaciencia. Estaba claro que Li Wan estaba impaciente, temiendo que haría esperar a César. Li Wan le sonrió a su abuela. Tengo que reunirme con el cliente, lo siento. Vendré a cenar. Cuando Li Wan, que lo había besado suavemente, se dio la vuelta, su subordinado salió apresuradamente del café, mostrando una señal de alivio. Li Wan subió al auto que estaba esperando sin hacer preguntas. El sedán corrió hábilmente por las concurridas calles de tranvías y automóviles. Parecía haber dormido un rato. Li Wan se despertó con la sensación de que el auto disminuía la velocidad. Era el primer lugar que había visto cuando miré por la ventana con la cara en blanco. ¿Alguna vez has tenido un parque como este? Mientras miraba el exuberante bosque a ambos lados de la carretera bien mantenida, Li Wan de repente se dio cuenta de que era una propiedad privada. El mayordomo que esperaba abrió la puerta cuando el organizador detuvo el auto. Bienvenido a... Después de saludarlo cortésmente, Li Wan levantó la cabeza. La escala de la mansión estaba más allá de la imaginación. En la enorme mansión en la que vivía Li Wan cabían varios apartamentos completos, como si mirara a la otra persona y se riera de los visitantes. Eso es todo. Cuando Li Wan volvió la cabeza, el mayordomo tomó la delantera y lo vio. Hombres con trajes negros parados a ambos lados de Li Wan, que caminaban en silencio hacia la puerta principal, lo siguieron y desviaron la mirada. Un silencio sofocante envolvió toda la casa. De repente, Li Wan sintió algo extraño. Habiendo vivido en Rusia durante más de 7 años, donde los conflictos sobre raza y etnia eran feroces, fue un instinto que me vino naturalmente. A lo que se enfrentaban hacia Li Wan era abierta hostilidad. Li Wan, que pasaba por la puerta principal, se encontró con el hombre que estaba de guardia frente a él. Li Wan mantuvo la mirada fija como estaba y avanzó. El hombre miró directamente a Li Wan y torció los labios. Estallido. Imitando un disparo con la boca, fingió disparar con los dedos al mismo tiempo. Li Wan pasó junto a él con un rostro educado e inexpresivo. El salón tenía una estructura similar a la de un invernadero. A través de las paredes y el techo hechos enteramente de vidrio, la preciosa luz del sol de Bukgeu entraba. Todos los muebles eran un sofá, una mesa y un reloj cómodos pero anticuados. En cambio, las paredes y los pisos estaban hechos de tierra, hierba y madera. En él, Li Wan encontró una silla que recordaba a un capullo mientras flotaba en el aire con una cuerda fijada al techo en lugar de 4 patas. La forma ovalada que parece un huevo cortado verticalmente parecía cómoda a primera vista. Cuando de repente vio las largas piernas colgando debajo de él, el mayordomo le pidió perdón a Li Wan. Li Wan lo vio ir directamente a la silla y hablar en voz baja. La silla, que estaba temblando lentamente, dejó de moverse, y entró la espalda alta de un hombre que levantó su cuerpo. Vamos, señor abogado. César miró a Li Wan con una leve sonrisa. La luz del sol del norte se hizo añicos y brilló sobre el hombre plateado. ¿Tuviste alguna molestia mientras te corrías? César, quien guió a Li Wan a otro salón y se sentó, abrió la boca. El mayordomo, que desapareció sin hacer ruido y apareció, puso las tazas de té frente a Li Wan y César, respectivamente. Realmente no. Después de que Li Wan habló brevemente, César sonrió en voz baja y se llevó el té a la boca. Pronto frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Solo después de que el mayordomo salió del salón, Li Wan supo la razón. Como era de esperar, nadie puede igualar el té de Lyudmila. Li Wan solo lo miró moviendo la cabeza en silencio. El César de hoy usaba prendas cómodas de punto y pantalones de algodón en lugar de un traje. Incluso su cabello rubio platinado, que siempre había peinado cuidadosamente, estaba desordenado hoy. Al ver la cómoda figura de un hombre poderoso tomando un largo descanso, Li Wan abrió la boca. ¿Es esta tu casa? Ante la tranquila pregunta, César devolvió sus palabras con una expresión relajada. ¿Te gusta? Li Wan respondió honestamente. Costará mucho la calefacción. César parpadeó y dijo con una cara curiosa como si estuviera conteniendo la risa. No es que no pueda permitírmelo. Voy a... Al ver el rostro de César mientras hablaba de manera insignificante, Li Wan inmediatamente mencionó el punto principal. ¿Qué voy a hacer? César extendió la mano. Estuvo nervioso por un momento, pero su mano se volvió hacia el Hyumide. No es gran cosa, es solo una pequeña pelea por los derechos de propiedad. Mientras hablaba, César escogió un cigarro. Li Wan frunció el ceño, pero César siguió hablando con indiferencia mientras buscaba a tientas entre sus puros. ¿Conoces el nombre de Berdiav? Ya el exalcalde. Ahora es un cadáver frío y está enterrado en el suelo. Li Wan se quedó mirando. Las elegantes manos de César, quien seguía picando puro sin decir una palabra, molesto. A pesar del ceño fruncido de Li Wan,
César todavía se apartó de él y solo miró el cigarro. Por supuesto, Li Wan estaba muy disgustado con su actitud y no tenía intención de aguantarlo. La mano extendida de Lee Won agarró la fuerte muñeca de César. César desvió la mirada ante la acción repentina, y sus ojos se encontraron. Li Wan lo miró con ojos temerosos y abrió la boca. Es de buena educación mirar a la otra persona cuando se habla. César no dijo nada. Estaba en silencio frente a Lee Won. Podía sentir los huesos fuertes del hombre en sus manos fuertemente apretadas. Los ojos grises que estaban envueltos en pestañas de color platino como cabello estaban teñidos excepcionalmente profundos. Los labios de César se abrieron como si se estuviera seduciendo. Disculpe. Con una leve sonrisa en su rostro, Li Wan soltó la mano que la había estado sujetando con fuerza hasta ese momento y la recostó en el sofá. César dejó de recoger cigarros concienzudamente y salió del Hyundai. Estoy hablando del mercado. Saber. Entonces Lee Won respondió. La causa del alcalde era cuestionable. Cuando Li Wan, quien dijo con indiferencia, volvió la mirada, César sonrió levemente. La gente está destinada a morir de alguna manera. Era cierto, pero él, ¿cómo era el problema? César abrió lentamente la boca ante la mirada de Li Wan, quien alzó las cejas y lo miró con recelo. Es un prejuicio pensar que la mafia solo hace cosas ilegales cada vez. Era cierto, pero Li Wan aún no retiraba su mirada sospechosa. Dijo César, descansando cómodamente sus brazos en el respaldo del sofá. Había muchas mujeres en el mercado, pero no estaban oficialmente casadas. No había niños, ni familia, nadie más. Los ojos de César se entrecerraron. Todo lo que queda son enormes bienes inmuebles y dinero en efectivo. Lee Wan notó de inmediato el contenido de la solicitud. Entonces, ¿te gustaría tenerlo? ¿Hay alguna razón para no hacerlo? Preguntó César. Si no lo tengo yo de todos modos, alguien más lo tendrá. No me gustó, pero era cierto. Abundaban los rumores de que había una gran mafia con poder detrás de la riqueza del mercado. Cualquiera podría haber imaginado que habría una guerra entre la mafia por un legado considerable. Lee Won volvió a preguntar. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con mi juicio? No hay conexión directa. César se rió brevemente. Pero la corrupción no se comete solo. César, sin querer mirando sus manos vacías, dirigió su mirada hacia el Hyundai, luego se encogió de hombros y agregó. Las moscas siempre vienen en enjambres. De repente, un rompecabezas en mi cabeza se armó. Li Wan levantó las cejas y abrió lentamente la boca. El alcalde ha cometido corrupción con el representante Sanov. En lugar de responder, César hizo una pregunta. ¿Ahora ves por qué tienes que aceptar este trabajo? Con una sonrisa silenciosa en su rostro, Li Wan pensó con una cara seria. De hecho, si ese es el caso, entonces tiene sentido. Si la corrupción de Sanov se expone a través de una disputa de este lado, eso solo sería un gran golpe. Si usa bien los medios de comunicación, puede ser privado de su escaño como miembro del Parlamento e incluso encarcelado. Entonces podemos ganar el juicio de Nikolai. Lee Wan estaba confiado. La corrupción es siempre tu debilidad. La empresa conjunta de políticos corruptos se convertirá en un boomerang y volverá a ellos. César, que observó la reacción de Lee Won, sonrió y habló consigo mismo. ¿Mi tigre comió comida? Lee Won frunció el ceño. ¿De qué hablas de repente? Pero César no dijo nada. Entonces, déjame guiarte a la habitación. ¿Habitación? Desconcertado por las palabras inesperadas, César asintió levemente y continuó. Igor debe haber dejado algunos papeles urgentes en tu habitación. Todo lo demás está en la biblioteca. La habitación de al lado está conectada con el estudio, así que échale un vistazo en cualquier momento. Espera un segundo. Lee Wan rápidamente detuvo sus palabras. No tengo intención de quedarme en tu casa. Envíe los materiales a mi casa, los investigaré y me pondré en contacto con usted. César tenía una expresión de sorpresa en su rostro, pero Li Wan supo de inmediato que era un engaño. ¿Me estás tomando el pelo? Si lo pones todo en tu pequeña casa, tendrás que dormir en el pasillo. Era un tono que parecía mirar incluso a la casa de Lee Won. Tal vez fue. Lee Won, que de repente había pensado en ello, frunció el ceño. Espero que no. César continuó hablando con Li Wan, quien estaba reprimiendo lentamente sus renuentes sospechas. No puedo creer que viví en una casa así durante 7 años. ¿Por qué no lo mueves a otro lugar? Por supuesto, puedes conseguir una pensión más grande por un precio similar. Pero Lee Won tenía una razón por la que no podía darse por vencido. Porque cada hogar tiene su propio baño. Ante la respuesta de Li Wan, César sonrió como si fuera ridículo. Por supuesto, eso es. La mayoría de los apartamentos tienen baños y aseos compartidos. La razón por la que nunca me he mudado desde que llegué a Rusia por primera vez es porque mi amistad con mi abuela era preciosa, pero el baño privado también fue una gran ventaja. Sin embargo, Li Wan no tenía intención de explicárselo a César.
Por supuesto que no. En lugar de una larga explicación, César frunció el ceño ante la única palabra que terminó en poco tiempo. No. Parecía genuinamente sorprendido, a diferencia de antes. César, que estaba discutiendo con todo tipo de sentido común, descubrió que había algo que no sabía, pero Li Wan no estaba muy feliz. Quizás este hombre no lo sepa por el resto de su vida. Sintiéndose amargado, de repente recordó hace unos años cuando todos los baños del edificio se congelaron y todos en el complejo de apartamentos entraron en pánico. Gracias a eso, la abuela recaudó dinero en cada casa y construyó un baño y un retrete compartidos más. El baño compartido mantenido a una temperatura constante no se helaba con ningún frío, sino que, por el contrario, cuando llegaba un frío intenso, todos en el edificio tenían que correr y hacer cola para esperar su turno. Pensando en el baño, donde siempre ocurre un accidente una vez al año, pensó Won Lee. Me alegro de que no esté congelado todavía. Entonces viajaré a tu casa, así que deja los datos en paz. ¿Vas a viajar? César repitió las palabras de Lee Won nuevamente. Asintió brevemente y luego se puso de pie. Voy a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se proporcionará el almuerzo. Lee Won, quien hizo una condición simple, agregó. Vuelve mañana. Entonces vamos. Después de un breve saludo, César lo miró. No puedo ir a buscarte todos los días. Para César, quien habló con los ojos entrecerrados, Li Wan respondió con una cara inexpresiva. Está bien. Voy a tomar el tren. Por un momento, César hizo una expresión extraña. Lo lamento. No hay tranvía que venga a mi puerta principal. Si quieres, puedo hacer una estación para ti. Está bien, me encargaré de eso. Mientras Lee Won hablaba, César se encogió ligeramente de hombros. Como para hacer lo que te gusta. Lee Won, quien lo miró con un rostro inexpresivo, inmediatamente se dio la vuelta y salió del salón. El mayordomo, que había estado esperando fuera de la puerta, lo siguió apresuradamente, vislumbró a través de la puerta cerrada. Ya sabes, la. Luego, César sacó un puro del humide y sonrió levemente. Estoy deseando que llegue. Al día siguiente, poco después de las 9 en punto, César salió de la mansión y pronto entendió el significado de Lee Won. Cuando estaba a punto de subirse al auto, el desagradable sonido del motor de una vieja máquina llegó a sus oídos. Dejé de intentar entrar en el coche y giré la cabeza para ver una motoneta que se perdía de vista. Todos los que miraban desde el lado de César giraron su mirada para seguirlo de inmediato. Con los ojos de la multitud de hombres fijos, la motoneta que estaba a punto de averiarse hizo un ruido doloroso y corrió con fuerza y llegó a la puerta principal de la mansión exactamente a las 9 en punto. En el asfixiante silencio, el hombre del traje barato se quitó el casco. De repente, escuché un pequeño sonido de respiración de un lado. César solo miró a Li Wan, quien se bajó del scooter sin decir una palabra. ¿Qué diablos es esa basura? Lee Won le dijo a César, quien lo miraba fijamente. Son las 9 en punto. Y pasó junto a César como si nada hubiera pasado. En tensión, Li Wan caminó con orgullo. A pesar de la abierta hostilidad de los ruskis, pueblo ruso puro, hacia el extraño, no mostró ninguna vacilación, y mucho menos desesperación. Cuando se detuvo frente a la puerta principal, los hombres que lo miraban con miradas feroces parecían bastante cansados. Girando la cabeza, Lee Won miró al mayordomo con un rostro tranquilo. ¿Puedes guiarme? Confundido, el mayordomo miró alternativamente a César y Lee Won. Como si le preocupara no tener que ver al dueño ir a trabajar. Entonces César dio una breve orden. Guíame. Sí, Sar. El mayordomo corrió rápidamente hacia Lee Won, abrió la puerta y lo vio. Hasta ese momento, César había estado mirando su espalda sin decir una palabra. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de César, que observaba a Lee Won entrar ansiosamente en la habitación siguiendo al mayordomo. En ese momento, todos los que estaban conteniendo la respiración dejaron de respirar completamente sorprendidos. El zar se está riendo. Era la primera vez que veía su rostro, con sus ojos amargos suavizados y una cómoda sonrisa en su rostro. Mientras todos miraban con asombro, César inmediatamente giró la cabeza y se subió al auto. Entre ellos, el primer hombre en recobrar el sentido rápidamente inclinó la cabeza, seguido por los otros hombres también. El sedán salió del jardín con un suave sonido de motor, dejando atrás a los hombres de rostro pálido bañados en sudor frío. César, que estaba profundamente hundido en el asiento, no pasó por el humide como de costumbre, sino que se sumergió en silencio en sus pensamientos. Es un scooter. Es molesto. El hombre que conducía en el silencio del diálogo interno se sobresaltó y miró su rostro a través del espejo. Pero César no dijo nada más.